Buenas tardes, queridos hermanos, Señor Jesús. Quería darle la bienvenida a las personas que están oyendo, que están mirando este video. En esta ocasión vamos a hablar sobre un estudio de las mujeres de la Biblia y vamos a comenzar con Eva. Eva fue la primera mujer, ¿cierto?, que fue creada de Adán. Y Adán fue el primer hombre que fue creado por el Señor Jesús. Eva debió haber sido una criatura de belleza extraordinaria, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque fue diseñada directamente por la mano de Dios, Señor Jesús, con especial cuidado en cada detalle. Señor Jesús, ella no fue hecha del polvo como Adán, sino que fue sacada de carne y hueso, Señor Jesús, de hueso vivo. Oh Señor Jesús, Eva fue un regalo para Adán, la acompañante necesaria para que lo completara. Señor Jesús, vemos en la palabra, vamos a ir a la palabra, Señor Jesús, en Génesis 2:18, que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Señor Jesús, ¿pero qué quiere decir una ayuda idónea? Significa una ayuda adecuada, una ayuda apropiada para él, Señor Jesús. Vamos a ver en Proverbios 14:1 que dice que una mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Señor Jesús, Señor Jesús, hemos sido creadas, hermanas, para que seamos mujeres sabias. No importa la edad, no importa si eres casada, si eres soltera, si eres joven o ya eres una mujer adulta. Nosotros fuimos creadas en todo momento para ser mujeres sabias, Señor Jesús. Vamos a seguir con la palabra de Génesis 2:21, del 21 al 23. Señor Jesús, vamos a leer. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró la carne en su lugar. Señor Jesús, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Señor Jesús, Señor Jesús. Entonces dice la palabra que Dios la sacó a ella, ¿no?, de la costilla de Adán. Dios tomó un hueso que Adán tenía repetido, Señor Jesús, y creó lo único de lo que él carecía: un alma gemela. Eva encajaba con Adán en todos los sentidos. Señor Jesús, era una ilustración maravillosa, ¿no?, de la bondad, de la gracia de Dios, Señor Jesús, y de la perfecta sabiduría de su voluntad. Dios la creó cuando Adán dormía. Por lo tanto, él no le preguntó a Adán cómo es que quería a la mujer, Señor Jesús. El Señor creó y el Señor sabía la necesidad que Adán tenía. Entonces Eva vino a llenar ese vacío de Adán. Señor Jesús, Señor Jesús. Las primeras palabras de Adán fueron de un profundo asombro. Señor Jesús, vea, vamos a leer lo que Adán dijo cuando vio a Eva, ¿no? Dice en Génesis 2:23, dice: y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán la amó desde el primer momento que la vio. Señor Jesús, Señor Jesús, de inmediato la amó, la quiso y la abrazó como parte de sí mismo. Señor Jesús. Vamos a ver también en esta ocasión de la manera que Eva fue creada. Así como ella fue creada, nos recuerda la unión matrimonial. Señor Jesús. Jesús mismo se refiere a la creación de Eva. Vamos a ver en Mateo 19. Señor Jesús. Vamos a buscar, Señor Jesús. Mateo 19, 4 y 6. Señor Jesús. Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Señor Jesús. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Oh Señor Jesús, Señor Jesús. Esto es una ilustración del plan de Dios, ¿cierto?, para la creación. El Señor se refería a eso, a que el Señor nos creó hombre y mujer, y este fue el primer matrimonio que se registra en la Biblia, el de Adán y Eva. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Adán fue creado primero, ¿cierto? Y Eva vino a llenar el vacío que él tenía. Adán era la cabeza y Eva era su ayuda idónea. Señor Jesús. Adán fue diseñado para ser padre, proveedor,
para ser protector y líder. Y Eva vino a ser creada para ser madre, para confortar, para nutrir y ayudar, Señor Jesús. Vemos que no tienen una misma función, sino que entre los dos se complementan, Señor Jesús, y poniendo al Señor al frente. Señor Jesús, puede ser un matrimonio que coopera con Él, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. De Eva no tenemos muchos detalles, ¿no? En la palabra no nos dice cuántos hijos tuvo, cuántos años vivió. No nos dice mucho sobre la vida, sobre la muerte de Eva. Sin embargo, nos relata nos hace un relato detallado de su creación, de su tentación, Señor Jesús, de su caída, Señor, de su maldición, de la maldición que ella recibió, Señor Jesús, y de la esperanza a la que se aferró, Señor Jesús. Vemos aquí vamos a leer un versículo más, que es Génesis 3:15. Señor Jesús, vamos a buscarlo. Oh, Señor Jesús, sobre la esperanza a la que se aferró Eva, ¿no? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Señor Jesús, Señor Jesús. Aquí vemos la primera predicación, ¿cierto?, del Evangelio en la Biblia. Las verdaderas buenas nuevas, Señor Jesús. Dice que la mujer, dice que la descendencia de la mujer, Cristo, aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz. Señor Jesús, esta es la verdadera buena nueva que nos trae Eva, ¿cierto? Porque a pesar de su caída, del pecado que ella cometió, a pesar de que todos fuimos pecadores a través de que ella fue tentada por la serpiente, Señor Jesús nos vino a salvar. El Señor no vino a juzgarla a ella, sino que vino a salvarla. Señor Jesús vino a salvar a todos nosotros, Señor Jesús. Y a través de Eva nosotros también somos salvos. A través de Eva, a pesar de haber pecado, nosotros también fuimos redimidos, Señor Jesús. Vamos a dar por terminada esta ocasión, este estudio, y próximamente en los siguientes videos vamos a hablar sobre por qué Eva cayó, sobre por qué Eva fue tentada, Señor Jesús, sobre los errores que ella cometió y sobre Señor Jesús, sobre en qué repercute eso en nosotros. En esta ocasión vamos a dar las gracias también, Señor Jesús, por todas las personas que vieron este video y por todas las personas que quisieron interesarse un poquito más en tener conocimiento de la palabra del Señor. Gracias al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Gracias al Señor porque podemos, Señor Jesús, alabarlo, Señor Jesús, glorificarlo. Y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos en una próxima ocasión.